En este video, te llevaremos a través de las historias de algunos de los abusadores de niños más destacados que fueron asesinados o brutalmente atacados en la cárcel. Ashley James Bropho. Ashley James Bropho, cuya oscuridad comenzó antes incluso de nacer, ya que su madre no lo quería, así que fue criado por su abuela junto a su hermanastro Terence Kelly. Su infancia estuvo marcada por el abuso, lo que moldeó la mente retorcida de Bropho y lo convirtió en la peor pesadilla de cualquier padre. En julio de 2022, una joven estaba quedándose con sus abuelos adoptivos durante las vacaciones escolares. Inocentemente preguntó si podía pasear sola al perro hasta el parque. Bropho la vio cerca del parque y se le acercó por detrás, atrayéndola con una hamburguesa de Hungry Jack's. Tomó su mano y la llevó a su casa. Una vez dentro, Bropho agredió y se expuso a sí mismo frente a la niña. Ella intentó irse, pero él la llevó a su dormitorio. En la casa también estaba su cuidador, quien lo había visto entrar con la niña. Inmediatamente, trató de interrumpir el asalto golpeando la puerta principal. La niña logró escapar corriendo de regreso a casa de sus abuelos para informar del incidente. El abogado de Bropho intentó culpar el oportunista, delito de su cliente, a su discapacidad intelectual y esquizofrenia, pero el fiscal estatal argumentó que solo porque el cuidador de Bropho visitara, la niña pudo escapar. Bropho se declaró culpable de 2 cargos de trato indecente con un menor de 13 años. Enfrentaba hasta 20 años en la prisión de Hakia en Australia, pero solo había cumplido un año antes de encontrarse con su trágico final. El 9 de marzo de 2023, Bropho fue encontrado inconsciente en su celda en la prisión de Perth, Hakia. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, no pudieron revivirlo. El escuadrón de homicidios está tratando su muerte como sospechosa y varios presos masculinos están colaborando con los detectives en sus investigaciones. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Roy William Whiting. Esta es Sarah Payne, una inocente niña de 8 años con la sonrisa más dulce, que estaba jugando al escondite con sus hermanos Lee, Luke y Charlotte en la casa de sus abuelos en Kingston Gorse, West Sussex. Sarah se golpeó la cabeza y corrió llorando a pocos metros de sus hermanos mayores, que estaban fuera de su vista. Comenzó una búsqueda frenética, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en 16 días agonizantes. Finalmente, su cuerpo desnudo fue descubierto en una tumba poco profunda, a pocos kilómetros de distancia, su rostro angelical congelado para siempre en terror y dolor. La policía lanzó de inmediato una caza humana determinada a llevar ante la justicia al monstruo responsable. Pero a medida que avanzaba la investigación, la esperanza comenzó a desvanecerse. No fue hasta meses después que finalmente tuvieron un sospechoso en la mira: Roy William Whiting. Roy fue arrestado varias semanas después de que un hombre que lo conocía se presentara y se encontrara un cuchillo escondido en su auto. En junio de ese año, Roy admitió cargos de secuestro y agresión indecente y fue condenado a 4 años de prisión. A pesar de la advertencia de un psiquiatra de que probablemente reincidiría, Roy fue liberado de prisión en noviembre de 1997 después de cumplir poco más de 2 años de su condena. Fue una de las primeras personas en Gran Bretaña en ingresar al registro de delincuentes sexuales, pero se vio obligado a cumplir 5 meses adicionales en prisión por negarse a participar en un programa de rehabilitación para delincuentes sexuales. En noviembre de 2002, Roy recibió una sentencia mínima de 50 años por el secretario de Estado del Interior, David Blunkett, lo que significaba que no sería liberado de prisión hasta 2051, a la edad de 92 años. Roy apeló contra la sentencia y en 2010 el Tribunal Superior redujo su plazo mínimo a 40 años, lo que lo hizo elegible para la libertad condicional a la edad de 82 años. El tiempo de Roy en prisión fue un infierno viviente. La violencia y la tragedia que sufrió dejaron una marca indeleble en su cuerpo y alma. En 2002 fue atacado por un asesino convicto, Ricky Tregaskis, con una navaja, dejando una cicatriz de 6 pulgadas en su mejilla. En 2011 fue apuñalado en el ojo por otro recluso y en 2018 fue atacado brutalmente por 2 prisioneros en su celda en la prisión de Wakefield. Los atacantes habían introducido cuchillas en el ala y golpearon y patearon a Roy en la cara y la parte superior del cuerpo antes de apuñalarlo varias veces. Roy se arrastró debajo de su cama para protegerse,
Pero los atacantes no se detuvieron hasta que la puerta fue forzada abierta. Roy dijo que nunca había tenido problemas con sus atacantes y que estaba acostumbrado a ser llamado pedófilo y asesino de bebés por otros reclusos. Es un milagro que haya sobrevivido, pero es inevitable que si baja la guardia de nuevo, no saldrá vivo. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. DeAndre Austin. DeAndre Austin fue acusado de cometer 13 infracciones a sus 3 sobrinas, quienes se identificarán como Jane Doe 1, 2 y 3. Durante el periodo de 2002 a 2006, compartió alojamiento con ellas de manera periódica, dándoles oportunidades. El alojamiento estaba tan lleno que Jane Doe dormía en una cama plegable en la habitación, mientras que el acusado dormía en un sofá a aproximadamente 1,20 m de distancia. En el invierno de 2001, comenzó a frotarle la pierna cuando estaban solos en los apartamentos. Cuando tenía 10 años, DeAndre las maltrataba. El comportamiento continuó con las 3 chicas, y lo peor era que sus abuelos no les creían. Austin fue condenado en 2008 a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. En la prisión conoció a su compañero de celda, Rodney Jordan, quien cumplía una condena de 2 años por un delito de robo de primer grado en el condado de Los Ángeles. El 15 de octubre de 2020, DeAndre Austin fue declarado muerto a las 6:30 de la tarde, menos de una hora después de que los oficiales correccionales respondieran a un informe de un hombre en su celda, según un comunicado de prensa del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Las autoridades colocaron en una celda segregada al 29 de mayo al veinteañero Rodney Jordan, primo y sospechoso en la muerte de Austin, pero aún no está claro cómo murió exactamente Austin. Este es el ineludible destino tras las rejas, a pesar de estar en una prisión de máxima seguridad. Un delincuente sexual temerá por su seguridad donde quiera que vaya, y aunque algunos puedan quedarse con moretones y marcas, ninguno de ellos olvidará por un segundo que en cualquier momento su destino puede no ser diferente. Richard Hackle, el peor pedófilo de Gran Bretaña. Este es Richard William Hackle, un inglés que trabajaba como fotógrafo independiente en Malasia y participaba en la comunidad local antes de mudarse allí permanentemente en 2010. Esperaba establecerse como un fotógrafo exitoso y construir una reputación en la comunidad. Hackle también trabajaba a tiempo parcial para el club de fútbol Nike en Malasia, pero incluso con un horario tan lleno, encontraba tiempo para su crimen. En 2014, la policía descubrió una red de pedófilos que operaba en una red oscura llamada La Zona del Amor. Identificaron a un miembro que siempre hacía publicaciones usando el saludo Hayes, y tenía una pecueña distintiva en uno de sus dedos. La policía asumió la identidad del miembro Shannon McCool y usó su sitio web para atrapar a otros pedófilos. Rescataron a 85 niños de abuso continuo y arrestaron a cientos de pedófilos, uno de los cuales era Richard Hackle. Debido al número de niños que había abusado y a la actitud de sus publicaciones, la policía descubrió su verdadera identidad y alertó a la Agencia Nacional contra el Crimen, y Hackle fue arrestado en el aeropuerto de Gatwick el 19 de diciembre de 2014. Hackle no tenía antecedentes penales cuando la policía lo liberó bajo fianza con la condición de que viviera con sus padres. Sin embargo, fue arrestado nuevamente y acusado de 91 cargos. La policía le negó la fianza y fue recluido en HMP Lewis antes de ser trasladado a HMP Belmarsh, en Londres, para enfrentar juicio. En una audiencia inicial en el Old Bailey en enero de 2016, Hackle se declaró no culpable de 91 cargos, los cuales tomaron más de una hora en leerse en la corte. Durante una audiencia preliminar en abril, Hackle se declaró culpable de 71 de los 91 cargos que enfrentaba después de solicitar ver toda la evidencia en su contra en la corte. Sus víctimas tenían edades comprendidas entre los 6 años y la vida. Al final, Richard Hackle fue condenado a cadena perpetua con un término mínimo de 25 años. Sus crímenes conmocionaron a la nación, y la verdadera magnitud de la depravación de Hackle solo se entendió completamente después de su muerte en octubre de 2019, cuando lo encontraron muerto en su celda, apuñalado por otro recluso. Se dice que el compañero de celda asesino, Paul Fitzgerald, lo atacó como venganza por los crímenes de Hackle contra los niños.
La trágica y oscura historia de Richard Hackle sirve como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana y el daño que pueden causar aquellos que buscan dañar a los inocentes. Hasta la próxima, no olviden suscribirse.